Buenas noches, estamos una vez más llegando a sus hogares con este mensaje de la palabra del Señor. Vamos a comenzar en esta noche con la lectura del Salmo 104. Pues no la vamos a leer todo el Salmo, ¿no? Solamente una parte. Entonces vayamos al Salmo 104. Dice la palabra del Señor: Dice la palabra del Señor: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, y establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con un vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Estoy leyendo el Salmo 104, versículo 8. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos y cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Bendito y alabado sea el Señor. Le damos gracias al Señor por el Salmo 104. Hemos leído solamente hasta el versículo 24, que es un versículo muy hermoso. Es como un resumen de lo que este salmo está diciendo. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Bueno, démosle gracias a Dios porque por la lectura de este Salmo 104, un salmo en el cual Dios está manifestando cómo Él cuida la naturaleza, cómo ha distribuido el día y la noche, cómo hay animales que salen a buscar su comida en medio de las tinieblas, mientras que el hombre sale en el día a hacer su labor. Y entonces aquí la Escritura nos enseña que el Señor es todopoderoso, que Él cuida de la creación. Entonces, damos gracias al Señor por esta palabra y vamos a orar al Señor dándole gracias por la vida, por la salud, por el alimento que Dios nos ha dado en este día y no tengamos duda de que Dios proveerá cada día el alimento en nuestra mesa.
Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña acerca de tu ciencia, de tu sabiduría que hiciste, Señor, y la manifestaste en la tierra, en todo el orden que has puesto, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú eres el que cuidas de toda esta naturaleza, de toda esta creación tuya. Y, Padre, te alabamos y te exaltamos, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, bendito Dios. Porque tú eres el que trae la lluvia con las nubes y haces que derramen su agua sobre la tierra para regar los surcos, donde el hombre ha puesto la semilla con la confianza, Señor, de una cosecha. Padre, gracias, porque, Señor omnipotente, tú respondes también a la oración de tu pueblo. Y, Señor, nosotros te pedimos que traiga la lluvia y que venga la lluvia, Señor, para que la tierra haga germinar la semilla y para que, Señor, tengamos buenas cosechas. Padre Celestial, bendice la labor de cada uno de los campesinos en nuestra tierra, en Colombia, Padre amado. Bendice el trabajo, Señor, que se hace en el campo. Padre, guarda, Señor, los animales que se tienen, Señor, en los campos. Provee el pasto para ellos, Señor. Y, Señor, que la tierra en este año produzca en abundancia. Envía tu lluvia temprana y la tardía sobre la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche tengo un tema que es especialmente compartir con ustedes. Lo bueno es que es Dios y cómo Él responde la oración, cómo Él suple necesidades, y que tenemos un Dios que es completamente personal. El cristianismo es una relación personal con Dios. Así que cada uno debemos caminar con Dios y tener nuestras propias experiencias con Dios. Sepamos que Dios es un Padre para nosotros y además es nuestro amigo. Y la Escritura nos dice en Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11 habla acerca de los padres y de los hijos. Dice Lucas 11:11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le piden huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, aquí el Señor está hablando de la relación de padres e hijos. Y la Escritura nos dice de padres que aún los padres malos, o sea, personas que nosotros catalogamos por personas malas, sin embargo, ellos velan por sus hijos. Sin embargo, dan cosas buenas a sus hijos, procuran el pan y el bienestar de sus hijos. Ahora, nuestro Dios, la relación que tenemos con Dios no solamente es una relación de tenerle a Él como Dios para adorarle, sino que Él es un Padre para nosotros. El Antiguo Testamento dice que Dios se preguntaba cómo podría bendecir al pueblo de Israel, cómo podría hacerles bien, cómo darle la rica heredad de las naciones. Entonces Él mismo se respondió la pregunta y dijo, me llamaréis Padre mío y no os olvidaréis de mí. Así que nosotros debemos saber que Dios es nuestro Padre y que así como un padre tiene ese cuidado por sus hijos, así también nuestro Dios nos cuida a nosotros y aún suple nuestros deseos, ¿sí? Aún cosas muy sencillas, podemos ver la mano del Señor ahí supliendo nuestra necesidad. Entonces, en esta noche quiero compartir con ustedes algunos milagros, algunas
testimonios de cosas que nos muestran que Dios es un Dios personal, un Dios que tiene cuidado de nosotros. Bueno, la escritura, yo recuerdo un día que llegamos al templo un domingo en la mañana. En ese tiempo la iglesia era pequeña, teníamos alrededor de unas 40 personas y comenzamos el servicio y yo les dije, hermanos, vamos a orar, por favor pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y noté que una hermana estaba con mucho dolor y mucha dificultad para levantarse de su asiento. Entonces yo la vi así y entonces le dije, hermana, ¿qué le pasa? Dijo, es que tengo un dolor muy, muy grande en mi espalda y si me siento no me puedo parar y si me paro no me puedo sentar. Es terrible para hacer ese esfuerzo. Entonces, como ella de todas maneras se levantó y se le notaba en su rostro el dolor que le producía el haberse puesto en pie, yo le dije, hermana, venga, que nuestro Dios es bueno y es un Padre que nos ama y Él conoce nuestras dolencias y vamos a orar para que Dios le quite ese dolor y usted pueda estar en el servicio sin ninguna dolencia. Entonces oramos por ella, reprendimos el dolor, el Señor le ajustó su columna y inmediatamente se fueron esos dolores. Y ella estuvo todo el servicio completamente sana. Cuando era necesario levantarse, se levantaba. Cuando era necesario sentarse, se sentaba. Y estuvo completamente libre de toda dolencia y el Señor le sanó en ese mismo instante. Ese es el Dios en el cual hemos creído, un Dios personal, un Dios que no fue necesario que esperásemos hasta el final del servicio y que ella escuchara, participara de los cantos y escuchara toda la predicación para luego orar por los enfermos. Bueno, nosotros es lo que generalmente hacemos, dejar al final a los enfermos para orar por ellos, preguntar quién está enfermo y sanarle. Pero es mejor. Y ese día el Señor quiso sanarle para que ella pudiera disfrutar de toda la alabanza, de la predicación de la palabra sin tener ninguna dolencia. Es maravilloso lo que el Señor hace con nosotros. Bueno, también quiero en esta noche decirles que Dios nos está preparando para un tiempo de milagros, señales, maravillas. Así que es tiempo, nosotros sabemos que ahora mismo ya hay necesidades en las casas, que mucha gente está experimentando necesidad de la comida y qué bueno que nosotros podamos tener fe en Dios y tener la confianza de que no nos va a faltar. Pero este es un proceso de fe. Nosotros debemos alimentar nuestra fe con testimonios que nos da la palabra. Recuerden que el Señor multiplicó los panes y los peces allí a una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni niños. Así que era total una multitud como unos 20,000 personas que habían en ese campo abierto, donde el Señor, y un campo abierto y desierto, entonces el Señor les dijo a sus discípulos que dieran de comer a la multitud. Y ellos se pusieron a hacer cuentas diciendo, Señor, estamos, 200 denarios no alcanzarían para comprar pan. Y bueno, aunque tuviésemos el dinero, estamos en un lugar desierto, no hay tampoco ninguna panadería cerca y que tenga cantidad, ese pan cocido como para 20,000 personas. Entonces, definitivamente, pues, era imposible humanamente darle de comer a esa multitud. Pero el Señor
vino uno de sus discípulos llamado Andrés, y por eso nosotros debemos ser de la escuela de Andrés, de un pensamiento renovado, de un pensamiento esperando en Dios un milagro. Y Andrés encontró a un niño que tenía una merienda pequeña, pues era la merienda de un niño, 5 panes y 2 pececillos, y, y dijo al Señor, solamente aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Y el Señor tomó esos panes y los peces y los bendijo. Y luego les dijo a sus discípulos que los repartieran entre la multitud. Y ellos tomaron esos panes y esos peces y los iban partiendo, y un milagro iba ocurriendo en sus manos. Yo siempre me preguntaba cómo había sido ese milagro. Y también siempre he estado como atento de saber si Dios ha hecho milagros en este tiempo de multiplicación de alimentos. Y entonces estuve mirando y encontré un libro que se llama Como un viento recio. Este libro, Como un viento recio, es un libro de testimonios, de sorprendentes milagros. Aquí se repiten en este libro muchos de los milagros que están registrados en la Biblia. Y entonces, en este libro yo encontré acerca de un equipo de 20 personas, un equipo evangelístico en Indonesia. Ellos habían salido a predicar la palabra y regresaron a la casa de un pastor donde iban a pasar la noche. Pero resulta que cuando llegó el equipo evangelístico a este lugar, pues la pastora se inquietó mucho porque no tenía comida para 20 personas. En total con los de la casa eran 25. Y no había comida para tantos. Entonces ella se angustió demasiado. Pero el Señor le habló a uno de los creyentes del equipo y dígale a la pastora que ella tiene 4 mandiocas, es decir, 4 yucas en la cocina, que las prepare, que haga un pan con esas yucas y que con eso van a comer todos. Entonces, sin embargo, ella estaba tan afanada que prácticamente no escuchó a este creyente que le estaba diciendo estas cosas. Y entonces Dios le habló al líder del equipo, y el líder le dice, señora, pastora, el Señor me muestra que usted tiene 4 mandiocas en la cocina. Y el Señor dice que las prepare y que con ese pan que haga comerán todos. Y entonces dijo, ¿cómo sabe que tengo 4 mandiocas? Dijo, pues el Señor me dio esta palabra y yo lo creo. Y fue la señora y miró, y exactamente habían 4 yucas, y entonces las preparó, hizo un pan, pero ese pan pues no alcanzaba, sino para que comiera máximo 2 personas o 3 personas. Sin embargo, una vez que estuvo preparado el pan, el Señor le dijo al jefe del equipo, dígale que la pastora, parta el pan. Y cuando ella lo partió, entonces se sabe matemáticamente que cuando se parte un pan, pues salen dos mitades. Pero resulta que las 2 mitades quedaron iguales de grandes al pan que había partido. Entonces ella puso el pan en un plato y volvió a partir otro pedazo y llenó ese plato. Y luego siguió partiendo pedazos y pedazos y llenó plato y plato y plato. De tal manera que todo el equipo de los 20 más los de la casa comieron de esa yuca, de ese pan de mandioca. Y en cuanto a la bebida que necesitaban, porque la yuca es un alimento muy seco, entonces necesitaban beber algo. Y la señora solamente tenía para preparar máximo 4 o 5 tazas de té. Y le dijo
le dijeron que preparara el té y ella lo preparó y luego cuando lo fue a servir, pues ella trató de servir un poquito en el pocillo porque pensando que eran muchos y el Señor hizo llénalo y llenó el pocillo y fue así llenando pocillo tras pocillo tras pocillo hasta que todos tuvieron suficiente bebida y aún quedó para los que quisieran repetir. Así que son milagros que uno encuentra registrados en la Biblia, pero lo emocionante es que uno encuentra este tipo de milagros realizados en este tiempo. Y eso es interesante, porque eso alimenta nuestra fe. En el año 1997 se anunció en Colombia un fenómeno que se llamó el fenómeno del niño. Y bueno, yo me interesé en leer todo lo que iba a producir ese fenómeno del niño en Colombia. Ese fenómeno del niño también investigué de qué se trataba y por qué se producía y en fin, todo lo relacionado, que por qué iba a haber una sequía tremenda en Colombia en ese año. Entonces, leí todo lo relacionado con este fenómeno y el 10 de agosto de 1997 yo prediqué en la iglesia un mensaje donde el Señor Jesús calmó la tempestad y cómo ordenó a los vientos, cómo le mandó al mar. Y entonces yo les expliqué a los hermanos, dije, ese fenómeno consiste en un calentamiento del agua en el litoral, en la costa. Entonces es porque una masa de agua caliente se acerca a la costa y hace que la dirección de los vientos cambie. Por lo tanto, las lluvias no llegan al continente, no entran al país y produce una sequía. Entonces, se anunciaba ese fenómeno desde 1997 y el 10 de agosto nosotros, después de haber predicado la palabra sobre Jesús calma la tempestad, dije, el Señor nos ha restaurado la autoridad sobre la naturaleza. Así que nosotros podemos ordenar a este fenómeno que se aparte. Ordenemos que las aguas del océano se alejen, esa masa de agua caliente se aleje y que los vientos recobren soplen en la dirección del continente y que vengan las nubes y llueva sobre Colombia. Y le dijimos, Señor, y declaramos que vamos a tener un año de cosechas y de bendición y vamos a comer delante de tu presencia. Bueno, oramos y exactamente el Señor quitó el fenómeno en el año 97, pero a principios del 98 entonces volvieron a anunciar que ahora sí se iba a presentar el fenómeno. Y nosotros oramos, dijimos, Señor, ya oramos y ordenamos que ese fenómeno no se manifieste en Colombia, así que nosotros creemos a tu palabra y permanecemos firmes en creer en tu palabra y ordenamos que ese fenómeno no se manifieste. Y vamos, Señor, a darte gracias este año haciendo una comida de acción de gracias. Y entonces nosotros le dijimos gracias al Señor y le dijimos, Señor, danos lluvia, la lluvia temprana y la tardía, y que tengamos buenas cosechas en este año y vamos a comer delante de tu presencia. Bien, entonces en el mes de julio hicimos el almuerzo de acción de gracias porque Dios quitó ese fenómeno de Colombia. Y fuimos a un lugar llamado Isa, una población cercana, y allí nosotros hicimos ese almuerzo. Bien, asistieron 80 personas, porque la iglesia en ese tiempo pues éramos pocos. Entonces, después volvimos a hacer este almuerzo para 160 personas al año siguiente.
Y al tercer año entonces lo hicimos para 700, es decir, cada año el Señor iba duplicando el número de personas que asistían al almuerzo. Y ya en el tercer año asistieron 700 personas y llegó el momento de dar gracias a Dios por los alimentos cuando vino una lluvia. Vinieron nubes y empezó a llover en el momento en que íbamos a servir el almuerzo. Entonces yo le dije a los hermanos, oremos para que Dios quite la lluvia. Pero el Señor me habló. O sea, yo empecé a orar, alcancé a decir Padre Santo, cuando el Señor me habló y me detuve. Y el Señor me dijo, no ore, manda. Y entonces yo le dije a los hermanos, no vamos a orar. Vamos a mandar a esa nube en el nombre de Jesús, que se aparte, que cese la lluvia y que tengamos un día soleado. Y entonces así lo hicimos, ordenamos y la lluvia inmediatamente cesó, la nube se retiró y tuvimos un día muy bonito. Y bueno, hubo una experiencia ahí de un hombre que dijo, cuando escuchó que íbamos a mandar que cesara la lluvia, él dijo, él fue incrédulo y dijo, ahora ¿será que se va a ir la lluvia? Dijo. Y entonces él quedó sorprendido porque tan pronto lo dijimos, la lluvia cesó instantáneamente. Y entonces el hombre cayó de rodillas y dijo, Dios está aquí. Y ese hombre se convirtió al Señor ese día con toda su familia. A partir de ahí asistieron a la iglesia porque vieron la mano del Señor. Bueno, entonces estas son cosas que Dios hace y que el Señor conoce también nuestras situaciones y nos auxilia aún en estas cosas. Alguien diría, bueno, pero pues tan de malas que llovió ese día. Hubiera sido bonito, pero no tan de malas, sino que tenemos un Dios que es un Dios personal y que atiende a nuestras necesidades y oye nuestra oración. Entonces, le damos gracias a Dios por esto. Hay un testimonio que se llama A mí no me gusta la comida fría. Entonces quiero contarles acerca de este testimonio de un joven que su mamá se levantó temprano, joven estudiante, se levantó temprano para hacerle el almuerzo porque ella tenía que ir a la ciudad vecina, a Duitama, para entregar un pedido de unos libros. Y entonces, cuando ella estaba cocinando, el gas empezó a bajarse, a bajarse, a bajarse. El gas en ese tiempo se compraban cilindros o pipetas o pimpinas. Entonces, por lo general yo lo llamo siempre el cilindro de gas. Entonces el cilindro de gas comenzó la llama de la estufa a bajarse, a bajarse, a bajarse. Y escasamente terminó de hacer el almuerzo y se apagó la estufa. Entonces le dice, hijo, ahí queda el almuerzo preparado. A mediodía, pues antes de irte al colegio, pues sirves tu almuerzo, toca que comas frío, pero ahí queda preparado el almuerzo. Y bueno, llegó la hora de que el joven tenía que almorzar y dijo, Señora, a mí no me gusta la comida fría. Y él había escuchado cómo en la iglesia muchos hermanos, fue un tiempo, una temporada grande, de varios meses y un buen tiempo, donde los hermanos muchas veces oraban por sus cilindros de gas y Dios los llenaba. Dios llenaba esas pipetas, esos cilindros de gas. Y entonces el chico se acordó y dijo, Señor, a mí no me gusta la comida fría. Y entonces fue al cilindro y le puso manos. Y dijo, Señor, por favor, llena este cilindro. Y fue y prendió la estufa y salió el gas. Calentó su comida, almorzó y se fue contento para el colegio. Bueno, la hermana llegó como a las 4 de la tarde y sirvió su almuerzo
Estaba frío, a esa hora ya estaba frío, y entonces, y sabía que no había gas, entonces, pues comió frío y esa noche se tenía en su casa una reunión de oración. Y entonces ella se puso triste porque dijo, bueno, yo siempre acostumbro a darles una agüita de hierbas a los hermanos que vienen a la oración, pero no hay gas y cómo hago para atender a la gente. Y estaba preocupado por eso. Y ya iba a ser la hora de la reunión, que era a las 7 cuando el chico llegó del colegio y venía todo contento y le dice, mamá, ¿comiste frío o caliente? Entonces dice, pues frío porque no hay gas. Le dice entonces, yo sí comí caliente. ¿Y cómo hizo? Dice, pues le pedí al Señor que llenara el cilindro de gas, le impuse manos al cilindro y luego fui y abrí y el Señor permitió que calentara la comida. Así que ese cilindro está lleno. Entonces, camine, miramos. Y fueron y prendieron, salió la llama con fuerza. Y ese cilindro de gas duró 4 meses. 4 meses siguió, o sea, Dios lo llenó. Por lo general siempre duraba 2 meses, pero el Señor hizo que durara 4 meses. O sea, el Señor le dio la provisión completa a ese cilindro. Y ese es un milagro de provisión, un milagro de que el Señor hizo, y fue uno de muchos milagros que el Señor hizo con este asunto del gas. También recuerdo de una hermana Marta que había venido de Bucaramanga y entonces ella trajo su cilindro vacío y había hecho trasteo y entonces porque la situación estaba económicamente mal y cuando ella llegó pues no pudo comprar gas porque no tenía el dinero para comprar un cilindro. Y escuchando los testimonios que muchos hermanos daban en la iglesia de cómo Dios había llenado, porque fueron alrededor de 60, escúchenme bien, como 60 hermanos experimentaron ese milagro de que Dios le llenó el cilindro de gas. Y entonces ella escuchó que los hermanos, especialmente hermanas, si ponían manos sobre los cilindros y Dios los llenaba. Y ella dijo, Señor, una mañana se levantó y dijo, Señor, yo no te pido que me llenes este cilindro, solamente te pido que me des el gas de este día. Y bueno, esperaba que Dios le diera la provisión para comprar el cilindro de gas al día siguiente. Pero no consiguieron. Entonces al día siguiente volvió a decir, Señor, no te pido que me llenes el cilindro, solamente dame el gas de este día. Le imponía manos al cilindro y luego iba y prendía la estufa y tenía el gas del día. Y entonces ella dio testimonio a los 3 meses de que estaba cocinando así, de que cada día iba y le imponía manos al cilindro y Dios le daba el gas para ese día. Y a los 6 meses dio el testimonio que seguía cocinando así, que todos los días le imponía manos al cilindro. A los 11 meses todavía estaba cocinando de esa manera. Iba y ponía las manos sobre el cilindro y el Señor le daba el gas. Así que ese cilindro de gas, el Señor lo llenaba cada día, le daba la porción del gas que necesitaba. Y eso fue extraordinario. Es decir, son milagros que Dios hace. Milagros de provisión. Aquí también tengo un testimonio que me gusta mucho, es Dios me hizo invisible. Dios me hizo invisible. Entonces, el testimonio de una chica que salió de su casa y para el colegio. Entonces, salió y tomó la buseta, subió a la buseta y había un compañero ahí y ella lo saludó. Y el compañero no le respondió, entonces pues ella pues no le puso mucha atención, se sentó y, y dijo, pues será que está bravo conmigo. Bueno,
Y cuando ya llegó al colegio, cerca del colegio, entonces se bajó de la buseta y le pasó el dinero eh, al conductor. Y el conductor no le recibió el dinero. Y ella, señor, tome. Y él no le recibió el dinero. Entonces al fin se bajó de la buseta. Y entró al colegio y habían tres compañeras de su curso hablando. Y ella la saludó y ninguna le respondió. Y entonces dijo, pero ¿qué les pasa a estas compañeras que tan groseras que uno las saluda y ni lo miran a uno ni le contestan? Entonces, bueno, entraron a clase y la profesora llamó lista y ella contestó presente cuando escuchó su nombre, pero la profesora le puso falla, o sea, no le escuchó y le puso falla. Entonces, eh, ella estaba completamente asombrada de que por qué estaba aconteciendo todas estas cosas. Bueno, así pasó las primeras horas de clase, entonces salieron al descanso y ella fue a la cafetería y empezó a pedir, quería comprar una empanada y una gaseosa. Entonces, por favor, una empanada y una gaseosa. Y no le despacharon. O sea, varias veces le dijo a la persona que una empanada y una gaseosa. Y no le vendieron su empanada ni su gaseosa. Entonces, porque no la veían. Y ella no sabía tampoco qué pasaba. Entonces, solamente un profesor, y ese profesor había recibido una vez un milagro de sanidad. Entonces, cuando le habló a ese profesor, el profesor, ella le contó lo que le estaba pasando. Y dijo, profesor, pues yo me voy a ir para mi casa porque aquí no, es como si nadie me viera. Entonces el profesor dijo, pues tienes pendiente una evaluación, camine a la sala de profesores, se la hago y luego te vas para la casa. Y entonces fueron a la sala de profesores y le dijo, siéntate ahí y, y sacó una hoja y empezó a copiar los puntos de la evaluación. Cuando vino una profesora y saludó al profesor y ella saludó a la profesora pero no le contestó. Y luego la profesora pone sus libros sobre la hoja que ella estaba escribiendo. Dije, tan grosera esta profesora, ¿por qué pone su libro encima? ¿Acaso no me ve? Entonces, efectivamente, la profesora no le estaba viendo. Y entonces salió, presentó esa evaluación y se fue para la casa. Y llegó y habló con la hermana. La hermana también es creyente, entonces le contó lo que le estaba pasando. Y entonces eh, estaba toda afligida y asombrada de todo lo que le estaba pasando, que era como si nadie, dice, es que nadie me tuvo en cuenta, es como si yo no existiera. Y es terrible porque uno le habla a las personas y no lo tienen en cuenta. Entonces le dijo la hermana, oremos al Señor y que Él nos muestre cuál es la situación. Y empezaron a orar y bueno, el Espíritu se manifestó, oraron en lenguas y luego el Señor les dio entendimiento. El Señor les habló y, y el Señor le dijo a ella, dijo, pues así es como yo me siento. Porque yo todo el día estoy con mi pueblo, con mis hijos, pero no me ven, no me tienen en cuenta. Y así yo me siento. Así que el Señor le hizo ver a esta joven que su pueblo muchas veces le tiene ignorado, que Dios es un Dios personal, pero que muchas veces nosotros no contamos con Él, no le tenemos en cuenta. Y ciertamente Él es espíritu y no le vemos, pero el hecho de que no le veamos no significa que no esté con nosotros. Y esa fue una tremenda experiencia que tuvimos allí en la iglesia. Ese testimonio fue un testimonio extraordinario. Y el mensaje que
que nos dio el Señor a través de ese testimonio de esta joven fue, es un testimonio que nos hace reflexionar de que tenemos un Dios que aunque no le vemos, sin embargo, Él está con nosotros. Es un Dios personal, es un Dios que atiende nuestras necesidades, nuestros deseos y que quiere que contemos con Él, que no le ignoremos. Entonces, yo les daba definiciones de cristianismo, qué es el cristianismo, y que el cristianismo no es solamente ir a la iglesia cada 8 días y cantar al Señor y orar una oración y escuchar un mensaje, sino que el cristianismo es una vida de compañerismo y es lo que Dios desea de nosotros, que tengamos un compañerismo con Él, ¿sí? Que le hablemos. Y uno le puede hablar al Señor porque Él está con nosotros y está deseoso de ayudarnos. Yo recuerdo que muchas veces le pedía al Señor cuando iba hacia un hospital, a una clínica que quedaba ahí en el Parque La Villa, y en ese tiempo había aparcaderos, pero por lo general estaban siempre llenos. Pero yo llegaba con mi carro y a la Plaza de la Villa, y siempre antes de entrar al parque decía: Señor, por favor, dame haz que pueda tener un parqueadero. Y siempre encontraba un lugar vacío o alguien en ese momento, aunque estaba todo lleno, en ese momento algún carro empezaba a salir y yo llegaba exactamente y entraba ahí. Así que aún en esos detalles, Dios tiene cuidado de nosotros. Y bueno, ya les compartí un testimonio, pero quiero decirles que el Señor sabía de una cita que yo tenía y estaba haciendo cola en la energía para un reclamo. Y yo tenía mi cita a las 3 de la tarde y entonces pasaba el tiempo, la cola no avanzaba y yo le dije al Señor ahí en la fila, porque Dios es Dios personal, Dios está con nosotros y tiene cuidado de nuestros asuntos también. Entonces yo le dije: Señor, tú sabes que tengo una cita a las 3 porque, pues, para ir a hablar de ti. Señor Jesús, necesito estar a las 3 de la tarde desocupado, antes de las 3 para no quedar mal. Entonces estaba en la fila y 2 personas se colaron, se metieron 2 señoras a la fila y entonces, pues, digamos, eso, sin embargo, yo estuve tranquilo y sabía que Dios iba a hacer algo. Y dije: Señor, tienes que hacer algo porque yo a las 3 debo estar ya en la casa de esta persona. Y entonces, en ese momento faltaban 10 minutos para las 3 y de pronto yo estaba mirando hacia las ventanillas y solamente estaba atendiendo una señora, pero en otra ventanilla se hizo otra señora y dijo: aquí pueden hacer otra fila. Y entonces yo corrí, quedé segundo y bueno, faltando 5 para las 3 de la tarde, ya estaba desocupado. Entonces mire cómo Dios, aún en esas cosas pequeñas, Dios obra, ¿sí? Entonces, quiero decirles también, una señora me llamó angustiada: por favor, ore, pastor, ore, porque a mi esposo le dio un infarto y ahora mismo voy en la ambulancia para la clínica. Por favor, ore por mi esposo. Y yo hice una oración. Le dije: vamos a orar, y ella estaba ahí en el celular y yo oré le oré por su esposo, reprendí ese infarto y declaré vida para ese hombre en el nombre de Jesús. Y bueno, llegaron a la clínica y atendieron a este hombre, le hicieron exámenes y el hombre empezó a reaccionar rápido. Entonces dice, le tomaron un electrocardiograma y otros exámenes y entonces le dice: y bueno, ¿por qué vinieron acá? Por un infarto. Dijo: no, usted no tiene ningún infarto. Usted sí tiene una cicatriz de un infarto, pero eso
es como de hace unos 10 años. Y el hombre dijo, no, yo jamás he tenido infartos. Sí, pero aquí le aparece cicatrizado un infarto. Parece que lo hubiese tenido hace unos 10 años. Entonces, comprendieron de que Dios le había sanado en ese momento. Dios responde a la oración en medio del afán, allí en medio de esas situaciones difíciles, tenemos un Dios que está cercano a nosotros para ayudarnos. Bueno, gloria sea al Señor. Es importante que nosotros sepamos que tenemos un Dios que oye nuestras oraciones y que aún se ocupa de nuestras cosas sencillas. ¿Sí? Por ejemplo, un hermano me dijo, con este testimonio termino, y un hermano que trabajaba con una cadena de un supermercado, digamos una distribución de alimentos al por mayor. Entonces, esa tarde en la oficina se habían extraviado unos cheques. Entonces no sabían dónde estaban los cheques y buscaron por toda la oficina, le dieron vuelta a todo, esculcaron por todos lados y no, gastaron horas buscando esos cheques y no los encontraron. Entonces este hermano, era un viernes en la noche y teníamos reunión en la iglesia y él vino a la iglesia y dijo, pastor, yo quiero que ore para que Dios nos muestre dónde están esos cheques. Entonces yo le dije, hermano, recuerda que por allá en el libro de Samuel hay un caso donde se perdieron unas asnas y entonces consultaron con el profeta a ver dónde estaban las asnas y el Señor dio una respuesta, una palabra. Dije, pues oremos al Señor de que Dios muestre dónde están los cheques. Y entonces oramos y él tuvo tranquilidad y paz. Y bueno, en esa noche el Señor le dio una visión y le mostró la bodega, una parte de la bodega, y entonces allí vio los cheques. Y cuando él regresó, en la mañana fue a la oficina y está el jefe ahí, le dice, jefe, ya sé dónde están los cheques. Dios me dio una visión anoche y esos cheques están en la bodega. Y fueron a mirar exactamente en el lugar donde Dios le había mostrado, ahí estaban los cheques. Entonces, mire cómo Dios es un Dios personal y nosotros, por lo tanto, creemos en milagros. Debemos creer en milagros. Y cuando oramos, imagínense, ¿qué tal uno esté orando por los cheques sin creer que Dios va a obrar, a responder? Entonces, ¿para qué ora? Así que cuando oramos por algo debemos creer que vamos a recibir, que Dios nos oye, nos responde. Y este es un tiempo donde nosotros debemos de estar preparados y dispuestos para creer en Dios en toda circunstancia. Estamos viviendo un tiempo difícil. Sé que estamos en este confinamiento y que la economía pues no va recuperándose de forma lenta, pero ya está produciendo situaciones de escasez, aún de hambre en algunas familias. Y bueno, por eso menciono este mensaje acerca de milagros, porque podemos creer en Dios por un milagro. De pronto no hay en la casa ningún alimento, pero Dios puede enviar un mercado, Dios puede enviar un dinero, Dios puede obrar de diferentes maneras. Lo importante es que usted ore y crea y descanse en Dios, porque el Señor dice en su palabra que por nada estemos afanosos. ¿Sí? Acerca del afán y la ansiedad, el Señor habla. Dice que la gente que no conoce al Señor, la gente del mundo, se afana por las cosas de qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestir, cómo pagar el arriendo, cómo pagar el estudio, cómo pagar muchas cosas. Pero, ¿qué dice la palabra? Que nuestro Padre que ama a sus hijos, que tiene, él mismo nos hace la comparación, ya leímos, que si un Padre terrenal sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más? Nuestro Padre está dispuesto para
darnos y suplirnos todas nuestras necesidades. Uno de los temas del Evangelio es que el reino de los cielos ha venido a nosotros y el reino de los cielos está en nosotros por el Espíritu Santo. Y en el reino de Dios no hay escasez, en el reino de Dios hay abundancia. Así que creámosle a Dios y descansemos en Dios, que para Dios todo es posible. Dios hace milagros extraordinarios. Así que vamos a orar en esta noche para que Dios, en su gracia, despierte la fe en tu corazón. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Y no andamos por vista, sino por fe. Así que Dios espera que nosotros tengamos fe en todas las cosas. Que tengamos fe que en toda circunstancia podamos saber que Dios nos oye y que Dios responde a la oración. Así que les animo a mantener su confianza en Dios y a creer por encima de su razonamiento, por encima de cualquier cosa. Usted crea la palabra de Dios y crea que Dios es todopoderoso para bendecirnos y ayudarnos. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Padre, es tu misericordia. Padre, tu palabra nos está mostrando que si los padres humanos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, que si vemos a un hijo en dificultades, no dudamos en ayudarle, en socorrerle. Y en cuanto a los alimentos también, si tenemos, Señor, aún podemos quitarnos el pan de nuestra boca para darle a nuestros hijos. Y Señor de los cielos, ¿cuánto más? Tu palabra dice, ¿cuánto más? Tú, bendito Padre, darás buenas cosas a tus hijos. Y te damos gracias, Padre, porque es así. Creemos a tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú llenaste estos cilindros de gas. Señor, más de 60 personas dieron testimonio de este milagro, Señor. Y Padre amado, tú tienes cuidado aún de que comamos una comida caliente. ¿Cuánto más, Señor? En todas las cosas, Señor de los cielos, estás dispuesto para ayudarnos y socorrernos. Padre, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Señor Jesús, tú multiplicaste los panes y los peces. Y Señor de los cielos, estos milagros no han cesado. Yo he tenido conocimiento, Señor, de muchos milagros donde tú has suplido, Señor, el alimento, donde has multiplicado la comida en las mismas ollas. Señor, no ha faltado. Y así como supliste, Señor, a la viuda de Sarepta, que dio de comer al profeta, y tú le diste la promesa, no escaseará la harina de la tinaja, ni menguará el aceite. Y Señor, así lo hiciste todo el tiempo de la sequía que hubo en Israel. Señor, todos los días allí estaba constante la porción de harina y la cantidad de aceite. Todo el tiempo, Señor. Y Señor de los cielos, para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Y extiende tu mano, Padre, ahora mismo. Yo te pido que, Señor, que envíes provisión a aquellos hogares donde ya hace falta el alimento. Donde ahora mismo, Señor, hay familias que no tienen para mañana. Yo te pido, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia proveas el alimento, Señor, que venga el mercado, que venga el dinero, Padre. Desatamos ese dinero, extraemos esa provisión, Padre amado, para que no falte, Señor, el alimento en las casas de tus hijos. El salmista David se volvió viejo y estando viejo dijo, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendiga pan. Muchas cosas vio el salmista, pero jamás vio a algún justo mendigando pan. ¿Por qué? Porque tú suples la necesidad, Padre, porque tú tienes cuidado de tus hijos y te damos gracias, Padre, por tu provisión en cada casa. En el nombre de Jesús, que nadie se angustie, aunque el dinero se haya agotado, que nadie se angustie ni se aflija, sino que espere en ti, Señor, porque tú tienes una puerta abierta, Señor, porque tú envías, Señor, el alimento a nuestra casa, Señor. No hay nada imposible, Señor.
y te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor, y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo le invito para que recibas a Jesús en esta hora y vamos a hacer una sencilla oración. Le invito para que recibas a Cristo, un Cristo personal, un Dios que viene y está en nosotros y habita en nosotros con todos sus recursos, con todo su poder. Padre, repite esta oración, diga: Padre Santo, yo te doy gracias porque tú me amas y enviaste a tu Hijo Jesucristo a buscarme y a salvarme. Señor Jesús, yo necesito de tu salvación. Perdóname mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, hazme libre de esa naturaleza pecaminosa, esa esclavitud de pecado, hazme una nueva criatura. Yo te invito a que entres en mi corazón y te pido, Señor, que me llenes también con tu Santo Espíritu y que te manifiestes en mi vida, Señor. Yo quiero cada día conocerte y experimentarte en mi vida, Señor. Yo sé que tú no eres religión, que tú eres un Dios todopoderoso, que te ocupas de alimentar las aves, de vestir a los lirios del campo. Cuánto más te ocupas, Señor, de dar provisión y bendición a tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludo a los hermanos aquí que se han conectado con nosotros. Una petición de oración de Neftalí, que le duele mucho la garganta, porque toda bacteria muere. Neftalí, pon tu mano en tu garganta, en el nombre de Jesús. Ordeno ahora que todo virus, bacteria que esté allí infectando tus amígdalas, tu garganta, en el nombre de Jesús muera ahora ese virus, y toda inflamación cese, toda irritación se vaya, en el nombre de Jesús. Hablo salud. Gracias, Padre. Creo, Señor, que tú lo has hecho ahora y que esos síntomas desaparecen, su garganta queda ahora mismo libre, en el nombre de Jesús. Gracias porque por tus heridas, Señor, tu Hijo es sano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Neftalí dice amén. Así es. Martica Cárdenas también, que tiene una picada en el corazón. Por Marta Cárdenas tiene una picada muy fuerte en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo hablo vida y salud para el corazón de Marta. Extiende tu mano ahora, Padre amado, y que ahora mismo cese toda dolencia en su corazón. Señor, sana ese corazón, Padre amado, en el nombre de Cristo. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, anulo todo ataque de Satanás, toda obra del maligno, y en el nombre de Jesús declaro libre su corazón sano de toda obra de Satanás, y declaro ese corazón sano, trabajando bien por las heridas de Cristo, es sano ahora mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. También oro para que hay más peticiones de oración por sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que extiendas tu mano ahora sobre cada uno de los hermanos que están en sintonía y también sobre aquellos por los cuales ellos están pidiendo oración, que allí donde se encuentren, Señor de los cielos, se experimente la unción de tu Espíritu y que, Señor, la sanidad de Cristo sea viniendo a sus cuerpos y sean libres y sanos. Hablo vida a esos cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Todo tumor se cae, desaparece, sale de su cuerpo en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hablo al cerebro, toda dolencia, toda migraña se va en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Todo aneurisma y todo ataque del diablo al cerebro, lo anulo ahora y declaro salud y vida al cerebro de cada uno de los que estén experimentando algún síntoma o algún ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, saludamos a los hermanos aquí que se han conectado con nosotros, a Nancy Estela Torres,
Eh, bueno, Danilo Macías. no pasa aquí. Danilo Macías. A Danilo Macías, Marta a Martica Cárdenas, también, que no, Patricia Hurtado. ¿qué pasó aquí? Se pasó. A Patricia Hurtado, bueno, no quiere correr acá. Bueno, Patricia Hurtado también la saludamos. Laís Pérez. Laís Pérez, Egidio Acevedo. Egidio Acevedo, Hilda Perdomo. Hilda Perdomo también, Nayib Velarde. Laís Pérez Vera, Sandra Barrera, Nayib Velarde. Nayibe Velandia, bueno, no corre esto. Diana Salcedo. Diani Salcedo, Egidio Acevedo ya, Daniel Acevedo también, le saludamos, Hilda Perdomo, Álvaro Barragán, siempre juicioso ahí, escuchando la palabra, Liliana Pava, Garzón, Nubia Betancourt también, Dios me le bendiga, Marta Hernández allí en Yopal, le saludamos, Ruth Marina Montoya, dice Gloria a Dios, Jaime Preciado, está viendo este video, Blanca Rodríguez, John Edison Flores Pongutá, Blanca Rodríguez, bueno, ¿quién más por acá? No corre, bueno. María Isabel Montoya también, saludamos, Miguel Mejía Chaparro, Juan David Bernal, mi hijo allí en Tunja, Dios le bendiga, Jorge Rincón, Nancy Estela, Anita Sichacá, bueno, y bueno, a todos los hermanos que se han conectado y que están en sintonía, la bendición de Dios, recuerden, la bendición de Dios prospera el trabajo en nuestras manos. La bendición de Dios también es un muro de protección en todo, así que nosotros estemos siempre confiados en nuestro Dios. Bueno, entonces mañana en la noche estaremos nuevamente compartiendo la palabra. Recuerden, hermanos, que hay una forma importante de compartir la palabra, es precisamente contándole a otras personas lo que Dios ha hecho con nosotros, dando testimonio de los milagros. No te avergüences nunca de contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Es la forma en que mucha gente puede también recibir fe cuando escuchan que Dios ha obrado en nosotros. Así que comparte las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida y habla de Él, ora por la gente. Es una forma sencilla de que Dios nos abre puertas para hablarle a personas, y no olvides de cerrar el negocio. ¿Qué significa eso? Que nunca le hables a una persona sin invitarla a que al final reciba a Cristo en su corazón. Entonces siempre hay que dar testimonio del Señor, pero también invitar a las personas a que reciban a Cristo. Bendiciones.